Otro de los temas que desarrollaremos de este documento de Laudato Si es el capítulo 3, raíz humana de la crisis ecológica. Puntos a tratar serán la tecnología, creatividad y poder, globalización del paradigma tecnográfico, crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Este taller, en comunicación con la parroquia de Pacaypampa, lo hemos desarrollado para nuestra gente y también para ponerlo al servicio de nuestros fieles. Uno de los temas tan importantes para nosotros hoy en día, y esta frase que llama la atención: gran parte de la crisis ecológica actual se debe a nosotros, los seres humanos, y a nuestra manera de ver las cosas y de vivir. Nos dejamos guiar por lo que el Papa Francisco llama el paradigma tecnográfico. Se refiere a la manera como vemos las cosas y cómo estamos afectados por la cultura. No hemos acostumbrado a vivir con tanta tecnología que nos resulta difícil imaginar otra forma distinta. Hoy en día, la tecnología en todas las culturas ha invadido a todas las familias. Niños que están metidos en sus teléfonos y no hay un tiempo para la familia. La tecnología, actividad, creatividad y poder. Reconocemos que los enormes avances de la tecnología durante los últimos 2 siglos además han sido capaces de producir cosas bellas que expresan lo que es profundamente humano. Unos avances con mucho valor que el hombre lo reconoce. Unos avances para la cultura. Unos avances de la ciencia que el mismo hombre los quiere. Pero también cosas que han ido destruyendo poco a poco la capacidad del hombre, la capacidad de la familia y también lo social. Pero nada garantiza que usaremos este poder para el bien, nos dice el Santo Padre, Papa Francisco. En nuestra historia es más bien triste. Durante el último siglo hemos empleado el poder para la matanza de millones de personas. El mismo hombre ha creado la destrucción. Ha creado grandes batallas, guerras, al cual ha destruido una sociedad, ha destruido un país y ha destruido la familia. Niños quedando en sufrimiento, niños quedando en llanto y niños quedando en el dolor, por el cual no somos conscientes del peligro del poder. Eso es lo que pasa cuando pensamos en nuestra propia utilidad o seguridad y nos olvidamos de nuestra responsabilidad que tenemos. Los grandes poderes del mundo no se preguntan por las personas que irán a padecer hambre, que no van a tener un pan diario. Solo les importa crear cosas y cosas, beneficiando con un sustento económico y destruyendo a países y también a culturas. La globalización del paradigma tecnocrático. Al asumir esta forma de tecnología,
Hemos adoptado un paradigma simplista. Pensamos que no hay límite en lo que podemos hacer o controlar. Pensamos que siempre habrá más o que el sistema puede reincorporar los desechos, pero esto es mentira. Pensamos equivocadamente que la tecnociencia es la mejor manera de comprender y actuar en el mundo. Por un lado, sí, tiene sus lados positivos, pero por otro lado también tiene sus lados negativos. Estamos tan acostumbrados a la tecnología que nos resulta difícil dejar sus recursos o pensar con otra lógica. Familias que ya no les interesa a sus hijos, madres que están día tras día tras este bendito celular. Los niños metidos en sus celulares. Y tiempo para la familia, y tiempo para el hogar, y tiempo para los hijos, ¿habrá? El niño que busca su refugio en las cosas superficiales. La familia que busca esos espacios vacíos rellenar en las cosas superficiales. Y tiempo para nuestra familia. Hoy en día, los niños metidos en la ciencia, metidos en los teléfonos, metidos en sus laptops, metidos en las redes sociales, metidos en su mundo, sin importar el entorno que les rodea, sin darle una importancia al padre, a la madre, sin darle una importancia a la familia. ¿De dónde viene esto? De la familia misma. Que hemos perdido los valores, que poco a poco nos está invadiendo la tecnología, que poco a poco estamos perdiendo las costumbres y poco a poco estamos perdiendo nuestros valores. Personas concentradas más en los medios de comunicación que en su propio trabajo, prestando más atención a las redes que pensar dónde llegar, si llegar bien a su destino o su trabajo. Lo que ignoramos es que los objetos de la técnica no son neutros. Suelen reflejar más los intereses de determinados grupos de poder. Si realmente buscamos soluciones integrales para los grandes desafíos de nuestro mundo, entonces requerimos un conocimiento más amplio. Nos dice el Santo Padre: cuando nos encerramos en una sola perspectiva, nos abandonamos al azar y sufrimos la pérdida del sentido de la vida. Es limitarnos a remedios técnicos que implica aislarnos de la realidad donde todo está interrelacionado. La libertad humana es capaz de limitar la técnica si aplicamos la mirada hacia otra clase de progreso, uno más sano, más humano, más social y más integral, buscando un beneficio familiar y también social. El Santo Padre nos invita a recapacitar, a volver a reconstruir esos valores familiares, que sí lo podemos hacer. Esto es posible cuando buscamos un modelo de vida basada en la convivencia en vez del consumismo, o cuando usamos la técnica para ayudar a las personas
en vez de buscar principalmente la ganancia económica. No nos resignemos, tenemos que seguir preguntándonos por los fines y el sentido de la vida. Si no lo hacemos, vamos a estar condenados a buscar nuevos escapes para evitar el aburrimiento. ¿Y dónde vamos a llegar? A los medios de comunicación, a darle más importancia a los objetos que son la distracción para la persona y también para la familia. En coordinación con el párroco veíamos los fines que tiene nuestra parroquia, especialmente Pacaypampa, los talleres que podemos dar a nuestras familias, la unidad, la organización. Tampoco se trata de volver a la época de las cavernas. Se trata de mirar la realidad de otra manera, de recoger lo que es positivo y sostenible y recuperar los valores que han sido arrasados por el desenfreno consumista. Entonces, ver una familia unida, una familia que muestra sonrisas, una familia que verdaderamente lucha día a día para ver un sí día de lo que Dios le ha regalado. Hemos caído en la tentación de creer que la misma tecnología puede resolver los problemas de la tecnología que ha creado. Preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo podemos crear una espiritualidad basada en la convivencia y no en el consumismo? Si todo lo que poseemos en este mundo es gracias a la divinidad, a un Dios que está con nosotros, a un Dios que nos ama, a un Dios que siempre busca lo mejor para cada uno de nosotros, a ese Dios que es amor, a ese Dios que es misericordia, a ese Dios que nos muestra día a día la sonrisa en el prójimo, a ese Dios que nos dice día a día, salid y sirvan, porque en el prójimo, en el más necesitado, se verá al mismo Dios y estaremos ayudando. Otro de los puntos que se ve en este capítulo 3 y de lo que tratamos de desarrollar y dar a conocer a nuestros fieles es la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Cuando pensamos en la naturaleza, no es nada más que una especie de telón de fondo sobre el cual vivimos y actuamos. Se debilita el valor que tiene el mundo en sí mismo. Si dejamos de creer que la tierra es un don de Dios, olvidaremos también que cada uno de nosotros es un don creado en este mundo. Es un problema que arrastramos desde hace siglos, el creer que el ser humano es autónomo y está por encima de la naturaleza. El mismo cristianismo a veces ha caído en la trampa sobre la relación entre nosotros y el mundo. Esto nos hace caernos en el error de ver al ser humano como el Señor del universo, cuando debemos verlo como un administrador responsable. Si todo poseemos en este mundo, es gracias a Dios, porque por ese amor que nos tiene, nos ha creado con amor para servir en este mundo y no crearnos superficiales, que todo lo podemos y que todo lo logramos. Hemos perdido el mensaje de la naturaleza
que lleva inscrito en sus mismas escrituras. Cuando dejamos de reconocer el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente escucharemos los gritos de la naturaleza. Una reflexión que nos hace el Papa Francisco a pensar en el que no tiene, a pensar en esos niños que día a día son abandonados, a pensar en los pobres con discapacidad, cómo los tratamos, cómo les ayudamos, cómo servimos a ellos. Si nos mostramos serviciales en estos puntos, nos mostraremos serviciales para cuidar nuestra naturaleza, nos dice el Santo Padre. Esto nos puede llevar a una especie de esquizofrenia. Al no reconocer el valor propio de los demás seres, terminamos negando el valor especial del ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Si solo somos unos seres entre otros muchos, o solo somos el producto del azar, perdemos la conciencia de la responsabilidad. No podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas que cada uno de nosotros tenemos, que cada uno de nosotros arrastramos, que cada uno de nosotros somos conscientes del daño que hacemos día a día a la misma humanidad, a la misma naturaleza, los grandes desastres que hacemos. Para nosotros como cristianos, el ser humano tiene un valor especial, y esto nos lleva a reconocer a las otras personas. Lo que da nobleza a nuestra vida es la capacidad de comprender lo que otras personas también conocen, aman y pueden dialogar. Y solo se puede encontrar esa tranquilidad cuando uno entra en su interior y es consciente de que Dios, por amor, ha creado la naturaleza, de que Dios por amor me ha regalado todo en mi entorno. Para salvar la naturaleza no necesitamos debilitar nuestras dimensiones social ni tampoco nuestra apertura a lo trascendente. Es por eso que nos oponemos al aborto provocado. Es un gran error concluir que la defensa de la naturaleza justifica el aborto. Si no somos capaces de acoger a los seres débiles que nos rodean, o perdemos la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, ¿cómo podremos salvar al medio ambiente? Esto es lo que el Papa llama relativismo práctico, cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro. Todo lo demás se vuelve circunstancial, es decir, todo se vuelve relativo, todo se vuelve sin sentido en la vida, todo se vuelve sin sabor en la realidad, en nuestra cultura. Nos lleva a creer que todo se vuelve irrelativamente si no sirve a los propios intereses inmediatos. La degradación ambiental también lleva a una degradación social, a tratar a los demás solo como objetos. En la cultura del descarte, ni siquiera bastan las leyes para evitar estos crímenes, porque la misma cultura se ha corrompido y es capaz de reconocer a la verdad objetiva, a los principios universales. En cambio, cuando intervenimos prudentemente en la naturaleza y como instrumento de Dios, ayudamos a que broten las potencialidades
que Él mismo colocó en las cosas, realizamos una verdadera acción humana, una actividad que transforma las cosas, dando sentido a cada cosa, poniendo un orden en nuestras vidas. Por eso, con este mensaje queremos llegar a todas las familias, especialmente la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, a recapacitar y a reflexionar sobre los grandes desastres que día a día pasamos y ser conscientes del amor grande que tiene Dios por cada uno de nosotros y a cuidar lo que Él nos ha dado. La Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo moderno nos hace recordar que el ser humano es el autor, el centro y el fin de la vida económica social. No hay otro más que Dios. Cuando dañamos nuestra capacidad de contemplar, dañamos también el sentido del trabajo. Una consecuencia de la visión cristiana del trabajo es dar prioridad a buscar acceso al trabajo para todos. Si el progreso tecnológico reemplaza al trabajo humano, algo anda seriamente mal, porque el trabajo es algo que da sentido a nuestras vidas y permite nuestra realización personal. Cuando el proceso tecnológico quita trabajos, se crea una situación en que nuestra acción se vuelve en contra de nosotros. En el afán de conseguir más ganancias, se pierde el capital humano. Cuando calculamos los costos económicos, tenemos que recortar también los costos humanos. Otro grave problema ocurre en el campo, donde la agroindustria amenaza la existencia del pequeño agricultor, cuando a menudo los campesinos emplean mejor los recursos naturales que la misma industria. Las autoridades tienen la responsabilidad de tomar medidas que favorezcan a los pequeños agricultores. No estamos en contra de la actividad, nos dice el Santo Padre Francisco, empresarial. Inclusive la llama una doble profesión, siempre y cuando promueva una región con la creación de puestos de trabajo y la promoción del bien común. Como compromiso, nosotros veíamos para nuestros fieles, para nuestras familias, enseñarles a nuestros hijos y generaciones que vendrán a cuidar el bien común que es la naturaleza. Y este compromiso nos llevaba a hacer una reflexión crítica y también ponerla en práctica, tal como lo clarifica el Santo Padre. Como iglesia enseñamos las virtudes, valores cristianos, que con la sencillez y un lenguaje cultural se les enseña a niños y familias que todo lo que Dios ha creado es con humildad, llevándonos a una caridad fraterna. La santidad, el servicio es por amor a Dios. Todo esto son la corona que debemos tener los cristianos y el ser humano en nuestra vida social para colaborar y trabajar día a día en nuestra casa común y defender la vida y defender el planeta y defender el agua.